Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar El Imperio del Sol, de J.G. Ballard. James Graham Ballard nació en Shanghái en 1930 y murió en Londres en 2009. Es uno de los grandes nombres de la ciencia ficción, de la que se salió con dos novelas muy especiales: Crash, publicada en 1973, y El Imperio del Sol. El Imperio del Sol se publicó en 1984. Es una novela impresionante en todos los sentidos, de una gran calidad literaria y que cuenta una historia brutal que nos da una visión de la guerra terrible. Es una novela de crecimiento, emocionante y profunda. Vamos allá. Las guerras llegaron temprano a Shanghái, alcanzándose unas a otras como las mareas que corrían Yangtze arriba y devolvían a esta ciudad estridente todos los ataúdes lanzados a las aguas desde los muelles funerarios del Chinese Moon. Jim ha empezado a soñar con guerras. Y es que durante el invierno de 1941 todo el mundo pasa en Shanghái películas de guerra, incluso el deán de la Catedral de Shanghái con su antiguo proyector. Después del servicio matutino del domingo 7 de diciembre, víspera del ataque japonés a Pearl Harbor, retiene a los chicos del coro y los lleva en fila a la cripta para ver la marcha del tiempo. Fuera de la sacristía, los choferes chinos aguardan, discutiendo junto a los Packard y los Buicks. Ver los noticiarios se ha convertido en una obligación patriótica para todo británico en tierras extrañas. La voz del comentarista le retumba todavía en la cabeza a Jim mientras regresa en el Packard paterno por las atestadas calles de Shanghái con Yang, que esa tarde no hace caso a Jim ni le cuenta historias. Descargaba puñetazos a la poderosa bocina del Packard. Se batía en duelo con los agresivos coolies de los rickshaws que se apeñuscaban intentando expulsar a los coches extranjeros de la calle del Pozo burbujeante. Yang bajaba el cristal y azotaba con la fusta a los irreflexivos peatones, a las chicas de los bares que caminaban ociosamente con sus bolsos americanos, a las viejas criadas dobladas bajo los yugos de bambú de que pendían pollos descabezados. Jim odia la fusta, pero le gusta la bocina del Packard. Jim ha tratado de hablar con su madre sobre las pesadillas que tiene con la guerra, pero, como todos los adultos de Shanghái, ese invierno ella está demasiado preocupada para escuchar. Quizá tiene sus propias pesadillas. Jim ha visto la guerra real. Desde la invasión japonesa de China en 1937, en los viejos campos de batalla de Jungyao y Lunghua, los huesos de los muertos, insepultos, se elevan cada primavera hasta la superficie de los arrozales. Y las cabezas ensangrentadas de los soldados comunistas están clavadas en picas a lo largo del Bund. El próximo conflicto entre Inglaterra y Japón, que todos en Shanghái esperan que estalle en el verano de 1942, pertenece, en cambio, al dominio de los rumores. Casi todos los niños y mujeres americanos habían sido evacuados de Shanghái. En la clase de la Cathedral School, Jim estaba rodeado de pupitres vacíos. La mayor parte de sus amigos habían partido con sus madres hacia la seguridad de Hong Kong y Singapur, mientras los padres cerraban las casas y se instalaban en hoteles a lo largo del Bund. Jim vive en la avenida Amherst. Además de Yang, el chofer, y de Vera, apenas más que una niña que sigue a Jim por todas partes como un perro guardián, hay 9 criados chinos en la casa, que para la mente de Jim y de los demás niños ingleses son tan ciegos y pasivos como los muebles. Jim se disfraza para ir a la fiesta de Navidad. Cuando baja, sus padres están angustiados escuchando las noticias de la guerra. El padre está de rodillas junto a la radio, vestido con un traje de pirata. La madre está vestida de piegó junto a la ventana, mirando el cielo de diciembre. Le alegró ver que la avenida Amherst estaba llena de coches de europeos que iban a sus fiestas de Navidad. En todos los suburbios de los occidentales, la gente vestía ropas de disfraz, como si Shanghái se hubiese convertido en una ciudad de payasos. A la vuelta de la fiesta, la madre de Jim le dice que dejarán la casa de la avenida Amherst por unos días para instalarse en la suite de la empresa en el Palace Hotel. En su dormitorio del 10º piso del Palace Hotel, Jim esa noche sueña que va vestido de piloto japonés y que está en la cubierta de un portaaviones silencioso.
Pocos minutos antes del alba, Jim ya está mirando por la ventana de su dormitorio, vestido con el uniforme de la escuela. Tiene que repasar porque tiene un examen, pero le es difícil apartar la vista de la zona portuaria de Shanghái. Hay miles de sampanes y barcas amarrados a lo largo del Bund, una ciudad de cabañas flotantes todavía oculta en la penumbra. Las dos cañoneras, la americana y la inglesa, están ancladas en mitad de la corriente. Jim ve una lancha a motor que lleva a 2 oficiales británicos de regreso al Petrel después de las fiestas en tierra. Jim ha conocido al capitán del Petrel en el Shanghai Country Club y sabe cuáles son todos los barcos de guerra del río. El crucero japonés Itsumo, amarrado 1 kilómetro aguas abajo, parece mucho más imponente que el Wake y el Petrel. Jim ve como una lancha japonesa se dirige a través del río hacia el Petrel y desde allí hace señales con una linterna. Jim le contesta con su propia linterna. Mientras la luz se tambaleaba sobre el agua, Jim advirtió que cientos de chinos pasaban a la carrera por delante del consulado británico. Nubes de humo y vapor brotaban de la chimenea de la cañonera, como si la nave estuviera a punto de estallar. El cilindro del cañón delantero estalló en un relámpago que abrasó el puente y la cubierta. A 600 metros de distancia, la granada explotó contra la obra muerta del Petrel. La onda de presión del cañonazo sacudió los hoteles del Bund y el pesado cristal de la ventana golpeó a Jim en la nariz. Cuando la cañonera disparó una segunda granada desde la torre trasera, Jim saltó a la cama y se echó a llorar. Luego se dominó y se agazapó detrás de la cabecera de caoba. El crucero Itsumo también abre fuego. El Petrel está oculto por una cortina de vapor. Unos fuegos violentos se reflejan debajo del agua. 2 aviones japoneses de caza pasan a lo largo del Bund a tan baja altura que Jim puede ver a los pilotos en las cabinas. Una multitud de chinos se dispersa a lo largo de las vías del tranvía, parte hacia el muelle o a refugiarse en las escaleras de los hoteles. El padre de Jim irrumpe en pijama en la habitación de Jim. Le dice a su hijo que se aparte de la ventana y obedezca a su madre, que se van en 3 minutos, mientras ambos se protegen los ojos de los cañonazos lanzados a bocajarro. Los trozos ardientes del Petrel se elevan en el aire. La gente corre por los pasillos del hotel. Los marinos británicos del Petrel estaban combatiendo. Habían dispuesto uno de los cañones y devolvían el fuego del Itsumo. Pero Jim los miraba sombríamente. Comprendía que probablemente él mismo había comenzado la guerra con aquellas confusas señales del semáforo desde la ventana, que los oficiales japoneses de la lancha motor habían comprendido mal. La madre de Jim entra en la habitación. Parece serena. Le dice que van a intentar llegar a casa. El cañoneo ha terminado. Grupos de chinos corren por el Bund entre los tranvías y los coches detenidos. El Petrel se hunde. Jim ve una cola de marineros que aguarda en la proa el momento de bajar a la lancha del buque. Un tanque japonés avanza por el Bund seguido por un batallón de infantes de marina. Jim y sus padres llegan al coche, pero no pueden avanzar. El estrépito y la confusión de Shanghái parece haber devorado a los invasores. El padre de Jim abre la portezuela del coche y sale. Desde el puente, los fusileros están disparando contra los marinos británicos que nadan desde el Petrel hacia la costa. Los marinos, con los brazos cubiertos de sangre, se hunden hasta los muslos en el fango negro. El padre de Jim se abre paso entre los coolies apiñados en el muelle, como otros ingleses que se quitan abrigos y chaquetas y saltan al fango para ayudarles. Jim y su madre salen del coche cuando un tanque empieza a empujarlo. Jim corre hasta su padre y se queda allí con él, rodeado de soldados japoneses. Durante 3 días, Jim había descansado tranquilamente en la sala del piso superior del Hospital de Sainte-Marie de la concesión francesa. Solo en la sala, Jim pensaba en sus padres y esperaba que pronto vinieran a visitarlo. Oía los hidroaviones que despegaban de la base de la aviación naval de Nantao. La única idea de Jim es salir del hospital y regresar a la avenida Amherst, al lado de su madre. El médico francés que le ha atendido y las religiosas han intentado que se marchara, pero los japoneses han ocupado un ala entera del hospital, expulsando a los pacientes chinos y montando guardia en cada una de las plantas. Una monja china le ha dicho a Jim que su padre está con los demás civiles en un piso inferior y que podrá marcharse en pocos días. Pero poco después Jim ve que un camión militar entra marcha atrás en el hospital y la tripulación del Petrel y los civiles ingleses que han ayudado a rescatarlos son transportados escaleras abajo y cargados en el camión. Jim no ve a su padre, pero la monja francesa le dice que ha ido caminando hasta el camión y que los llevan a la prisión militar de Hongwei. Y le dice que se vaya a su casa.
Toda la ciudad había salido a las calles, como si la población estuviera celebrando la ocupación de la zona internacional, capturada a los europeos y a los americanos por otra potencia asiática. Sin embargo, cuando Jim llegó a la esquina de la avenida Pétain y la avenida Haig, un sargento de la policía británica y 2 suboficiales SIG de la Fuerza Policial de Shanghái continuaban dirigiendo el tráfico desde el puente que se proyectaba sobre la muchedumbre, bajo la vigilancia de un solo soldado japonés situado detrás de ellos. Soldados de infantería japoneses recorrían las calles como turistas en los camiones camuflados. Jim se da cuenta de que le sigue un joven chino, probablemente el conductor de un taxi triciclo o el emisario de alguno de las decenas de miles de gángster de Shanghái. Se acerca a Jim e intenta cogerle de la muñeca, pero Jim golpea la mano del chino, que ha sacado un cuchillo. Está a punto de cortar la mano de Jim en la muñeca cuando Jim se libera con una torsión y sale corriendo. El chino le sigue hasta que Jim llega al puesto de control policial en el límite oeste de la concesión francesa. Frotándose el brazo dolorido y furioso consigo mismo por haber perdido la gorra, Jim llega por fin a la avenida Amherst. Corre por el camino de acceso de su casa esperando ver a su madre sentada en el sofá del dormitorio y hablando de la Navidad. Pero la casa está vacía. Hay un largo rollo cubierto de caracteres japoneses clavado en la puerta. Olvidada por el jardinero, la bicicleta está en los escalones de la terraza. Jim se deja caer al suelo. Nunca ha visto antes la casa tan oscura. Atraviesa el charco que rodea la nevera y entra en la sala desierta. Mientras sube las escaleras hacia el dormitorio de su madre, el aire parece enrarecido y huele a un sudor extraño. Las ropas de su madre están diseminadas alrededor de la cama deshecha y hay maletas abiertas en el suelo. Jim se sentó en la cama, ante la estrellada imagen de sí mismo que irradiaba desde el centro del espejo. Alguien había lanzado un objeto pesado contra el gran espejo, y astillas del mismo parecían volar por la habitación y esparcirse por la casa vacía. Se durmió a los pies de la cama de su madre, sosegado por el perfume del camisón de seda, bajo la imagen enjollada de la explosión de un niño. El tiempo se ha detenido en la avenida Amherst y está tan inmóvil como el muro de polvo que cuelga a través de las habitaciones y envuelve momentáneamente a Jim cuando anda por la casa vacía. Durante 3 días, Jim ha esperado el retorno de sus padres. Cada mañana ha trepado al techo inclinado sobre la ventana del dormitorio para mirar por encima de las calles residenciales a los barrios del oeste de Shanghái. Ve columnas de tanques japoneses que entran en la ciudad desde el campo. Grandes enjambres de aviones vuelan por el cielo y Jim pasa las horas tratando de reconocerlos. Los alimentos de la nevera han empezado a despedir un olor horrible, pero las alacenas de la cocina están llenas de frutas en lata, fiambres y bizcochos de cóctel, cosas deliciosas que Jim adora. Come en la mesa del comedor, sentado en su sitio habitual. Duerme en la habitación del piso alto, con un aeromodelo en la cama, lo que Vera siempre le había prohibido. La 4ª mañana, cuando baja a desayunar, Jim advierte que ha olvidado cerrar un grifo de la cocina y todo el agua del depósito se ha perdido. Tratando de no perder el ánimo, Jim decide visitar los hogares de sus amigos más íntimos. En la casa de los Raymond, en el extremo alemán de la calle Columbia, se abre la puerta y aparecen 2 amas, arrastrando escaleras abajo la mesa de tocador de la señora Raymond. Jim conoce bien a las 2 mujeres. Jim trató de pasar entre las criadas, pero una de ellas extendió el brazo y le dio un bofetón. Sorprendido por el golpe, Jim retornó a la bicicleta. Jamás lo habían golpeado con tanta violencia, ni en los combates de boxeo de la escuela ni en las peleas con la pandilla de la avenida Foch. Se sentía como si le hubieran arrancado la carne de la cara. Parpadeó conteniendo el llanto. Las amas eran fuertes. Sus brazos estaban fortalecidos por una vida entera de lavar ropa. Las miró, atareadas con la mesa de tocador, y supo que le devolvían algo que él o los Raymond les habían hecho. Todavía desconcertado por la furia que ha visto en el rostro del ama, Jim parte hacia la casa de apartamentos de los Maxted en la concesión francesa. Las calles están menos congestionadas. Mientras sube en el ascensor hasta el 7º piso, Jim recurre a sus lágrimas para limpiarse las manos y la cara. La puerta del apartamento está abierta. Siente la tentación de quedarse allí y de dormir tranquilamente en el dormitorio de su amigo desaparecido hasta que la guerra termine, pero entiende que es hora de buscar a sus padres, y si no los encuentra, cualquier otro británico le puede servir.
Frente al edificio de apartamentos de los Maxted, al otro lado de la avenida Joffre, están las casas de la Shell, casi todas ocupadas por el personal británico. Ve un camión cargado de prisioneros ingleses y empieza a pedalear a toda velocidad para seguirle, pero no consigue alcanzarlo. Decide entonces entregarse a los japoneses, pero no es tan fácil. Los japoneses no le entienden y no le hacen ni caso. No pudiendo rendirse, Jim regresó con la bicicleta rota al apartamento de los Masted en la concesión francesa. Durante los 2 meses siguientes, vivió solo en las casas y apartamentos abandonados del barrio oeste de la zona internacional. Esas casas pertenecían en su mayor parte a ingleses y americanos, o a residentes holandeses, belgas y franceses libres. Todos ellos habían sido internados por los japoneses en los días que siguieron al ataque a Pearl Harbor. Casi ha empezado a olvidar la cara de sus padres. Su única obsesión es encontrar comida, pero todo se va acabando. No queda nada en ninguna casa, aunque Jim pasa pocos días en cada una. Es como si viviera en un espacio peculiar que le separa del mundo seguro que ha conocido antes de la guerra. Un día se acerca a un control de los japoneses donde acaban de cocinar un arroz. Los japoneses se ríen de él, pero le dejan rebañar un arroz grasiento que a Jim le parece delicioso. Hasta que Jim empieza a moverse por la zona portuaria. Solo le quedan en el bolsillo unos bombones de licor. Duerme en el asiento trasero de uno de los viejos taxis amontonados por docenas en la costa. Más allá de los muelles funerarios, los sampanes se agitan, soltándose de los bancos de lodo. Se termina subiendo a un barco abandonado. Se acerca a él un marinero, remando con movimientos cortos y fuertes. Se incorporó como para subir a bordo. Pero cuando Jim le tomó la mano, el marino tiró de él, golpeándole las rodillas contra los anillos de bronce. Sostuvo a Jim y tocó las solapas y la insignia de la chaqueta. Un chiquillo loco inglés. Has estado en el muelle 2 días. ¿Quién eres? Jamie. Jim trató de pensar en algo que impresionara al americano. Ya había comprendido que se quedaría con ese joven marino. He escrito un libro sobre bridge. Espera que vas y te escuche. Atraviesan el astillero. Bajo la hélice del transporte más grande hay un antiguo camión Chevrolet. Entran en la embarcación por una plancha que falta. Suben a una cabina de metal detrás del puente. Jim huele en el ambiente un olor familiar que le recuerda el dormitorio de su madre en la avenida Amherst. La cocina de carbón arde suavemente en mitad de la cabina. Frank y Basie son 2 antiguos camareros y se dedican a trapichear con todo y a tratar de sacar de todo beneficio. Se dedican a sobrevivir. Basie es un hombre pequeño, mayor, con un rostro blando e impreciso. A Basie le hace gracia a Jim. Piensa que es un chico rico del que podrán sacar beneficio. Le divierte la forma de hablar afectada de Jim. Le da de comer arroz y le permite que se quede con ellos. Pero al final lo que intenta es vendérselo a algún chino, pero no lo consigue. Cuando está a punto de abandonarle de nuevo a su suerte, Jim le convence para que vayan a su barrio, a su casa, donde le dice que las casas están llenas de cosas caras, pianos, muebles, y al final les convence. Pero cuando llegan a la casa de Jim, hay gente en el salón. Jim por un momento piensa que sus padres han vuelto, pero son japoneses que salen de la casa en kimono, enfurecidos. Los soldados habían atrapado a Frank dentro de la cabina del camión. Pataleaba mientras le golpeaban la cara ensangrentada y el pecho con los garrotes de bambú. 2 soldados al pie de la escalera descargaban puñetazos sobre Basie, arrodillado en el camino de acceso. Jim se alegró de ver a los japoneses. Por la puerta abierta alcanzaba a oír, junto con los pesados golpes y los gritos de Frank, el sonido gangoso de una orquesta de baile japonesa en el gramófono que su madre llevaba a los picnics. Jim es trasladado a un cine que funciona como centro de detención, donde hay unas 30 personas, después de una semana en la prisión central de Shanghái. En comparación con el húmedo pabellón que ha compartido con un centenar de prisioneros ingleses y euroasiáticos, el cine al aire libre le parece tan placentero como las playas de moda de Qingdao. Jim no ha vuelto a ver a Basie desde que lo capturaran los japoneses. Ninguno de los prisioneros de la prisión central ha oído hablar de los padres de Jim, pero Jim piensa que el traslado a este centro de detención es un paso hacia ellos. Aunque tiene hambre todo el tiempo, Jim es feliz en el centro de detención. Después de los meses que ha pasado errando por las calles de Shanghái, al fin ha logrado entregarse a las fuerzas japonesas. Se pregunta a cuál de los 12 campamentos de los alrededores de Shanghái habrán sido enviados sus padres, hasta que se da cuenta de que en ese cine
solo están los que van a morir y los demás son trasladados en camiones. Cuando llegan nuevos prisioneros, ve a Bassi de nuevo. Durante 3 semanas, Jim se había dedicado al camarero. Le traía la ración de arroz cocido y de patatas dulces, buscaba agua del grifo del pasillo. Pasaba horas al lado de Bassi, abanicaba al marino que yacía en su estera debajo de una ventana alta. Pronto, la corriente de aire fresco lo revivió y empezó a quitarse una por una las vendas de papel que flameaban en su cara y sus muñecas. Una semana más tarde tenía fuerzas suficientes para vigilar las idas y venidas de los guardias japoneses y de las euroasiáticas que cocinaban para los prisioneros. Bassi está sorprendentemente bien informado acerca del curso de la guerra, la caída de Hong Kong, Manila y las Indias holandesas orientales, la rendición de Singapur, el ininterrumpido avance japonés a través del Pacífico. La única buena noticia son los vuelos de los aviones americanos que Jim ha visto sobre Shanghái. Bassi incluso vende información por comida. Pero cuando llega el día del traslado de Bassi, no hace nada por conseguir que suban a Jim en el camión. Jim suplica, pero es rechazado. El camión arranca, pero avanza unos metros y se detiene. El conductor grita desde la ventanilla, agita un mapa de tela y golpea la portezuela metálica con el puño. Los soldados y el conductor discuten acerca del destino del camión. Jim empieza a gritar indicando la dirección del campo al que quieren dirigirse. El sargento Uchida golpeó a Jim en las orejas. Un nuevo bofetón le hizo sangrar los labios. Feliz de verse libre de Jim, el sargento Uchida lo alzó con sus fuertes manos. Lo pasó por encima de la puerta posterior del camión, gritando al guardia japonés que custodiaba a los prisioneros. Mientras el camión se alejaba del centro de detención, Jim se acercó torpemente a la cabina camuflada del conductor. Se apoyó contra el techo, inclinado sin hacer caso del torrente de juramentos que le echó el conductor. Alzó la boca ensangrentada al viento y dejó que los malos olores de Shanghái le llenaran los pulmones, feliz de estar otra vez en camino hacia sus padres. A Jim le encanta el aire fétido, el olor del fertilizante humano en las cloacas abiertas que señala la cercanía del campo. Ni siquiera la hostilidad del conductor le preocupa. Cada vez que se detienen en un puesto militar, el conductor saca la cabeza de la cabina y muestra a Jim como si ese chiquillo de 11 años fuera el responsable de la absurda expedición. Pero no saben dónde van. Dan vueltas sin sentido, se pierden por los arrozales. Y a los japoneses les dan igual los detenidos que viajan en el camión, sin agua y sin comida, al sol. Pasan por pueblos abandonados, pagodas incendiadas. Al llegar la noche, se detienen en un depósito de madera. Les dan de comer unas pocas patatas dulces y un cubo de agua. Duermen allí. Jim se echó sobre el suave serrín con su tranquilizadora fragancia de pino. Por las puertas abiertas del depósito de madera, miró las luces de navegación de los aviones japoneses que atravesaban la noche. Después de unos minutos, Jim se vio obligado a admitir que no podía reconocer ninguna constelación. Como todo lo demás desde la guerra, también el cielo estaba cambiando. A pesar del movimiento, los aviones japoneses eran los únicos puntos fijos. Un segundo zodiaco sobre la tierra quebrantada. 2 veces por día, cuando los japoneses se detienen para preparar la comida a la vera del camino, el guardia ordena a Jim que pase entre los prisioneros un jarro de agua. Durante el resto del tiempo no se meten con Jim, que puede concentrarse en la tarea de guiar al camión hacia el campo de prisioneros. Hace días que están en camino yendo de un lado a otro por el campo. A Jim le gusta imaginar que es el verdadero líder de esa troupe ambulante de prisioneros. Y es verdad que gracias a Jim, que reúne la leña para el fuego y cuece las patatas dulces, incluso Bassi y el Dr. Ransom hubieran muerto. Bassi tiene los pulmones enfermos y el Dr. Ransom es incapaz de ver a causa del ojo infectado por el terrible culatazo que le han pegado. Pasan por un campo de prisioneros ingleses, pero allí no les dejan quedarse los propios detenidos al ver el aspecto de enfermos que tienen todos. Y al fin llegan a un aeródromo. Jim estudió los aviones, reconociendo los fuselajes robustos y los motores radiales. Eran Brewster Buffalo, un modelo de cazas americanos incomparablemente superiores a los japoneses. El conductor japonés también había visto los aviones. Arrojó el cigarrillo y gritó al guardia que había descendido del camión para comprobar los podridos maderos del puente. ¡Lungua! ¡Lungua! El conductor encendió el motor y giró al este en el cruce, dirigiéndose a ese distante aeródromo.
Jim deja que el aire tibio le corra por la cara. Se aproximan al aeródromo militar, el mayor campo de aterrizaje de hierba que ha visto Jim cerca de Shanghái. Hay 3 hangares metálicos y unos talleres de madera construidos en el viejo parque de automóviles de la pagoda de Lunghua. En la pista, junto a los hangares, hay docenas de aviones, cazas rápidos de un tipo que Jim nunca ha visto. Un equipo de pontoneros, manejando una grúa poderosa, eleva un cañón antiaéreo a los terrados superiores de la pagoda de piedra. Parejas de guardias armados patrullan el camino con bayonetas que cortan el aire oscuro. Jim piensa que tal vez él, Bassi y el Dr. Ransom serán enviados en avión desde Shanghái y que pronto se reunirá con sus padres en Hong Kong o en Japón. Vigilados por centinelas japoneses, un centenar de soldados chinos vestidos con túnicas harapientas transportan piedras y cascajos preparando una futura pista de cemento armado. Muchos tienen los rostros demacrados de los moribundos. Todos bajan y se reúnen en la polvareda blanca. Los centinelas japoneses los miran, inmóviles. La última luz se desvaneció de los fuselajes de los aviones, pero Jim podía oler los motores en el aire nocturno. Aspiró el olor del aceite y el líquido refrigerante. Ya había empezado a olvidar las voces que lo rodeaban, los cuerpos blancos de los soldados chinos y la pista de huesos. Olvidó al joven piloto japonés en traje de aviador que señalaba a Jim y gritaba algo a los sargentos del pozo. Jim esperaba que sus padres estuvieran a salvo y muertos. Quitándose el polvo de la chaqueta, corrió hacia la seguridad de los aviones, ansioso de refugiarse bajo las alas. Como contamos en Ovejas Eléctricas, en 1941 China y Japón llevaban 4 años en guerra. El ejército japonés controlaba gran parte del campo y las ciudades de China, pero Shanghái era una excepción. Allí vivían miles de occidentales en el llamado asentamiento o concesión internacional de Shanghái. Dentro de la concesión reinaba la paz gracias a la seguridad diplomática. La nevera de los que vivían allí estaba llena, la gente era feliz y hasta había fiestas. Pero esta seguridad estaba a punto de terminar abruptamente. Cuando los japoneses iniciaron el ataque contra Pearl Harbor, ocuparon la concesión internacional de Shanghái, y la fiesta para los occidentales que vivían allí se acabó de golpe. Jim ha aprendido a reconocer cada hierba y cada piedra en sus incesantes andanzas alrededor del campo. Clavado a un poste de bambú junto al sendero hay un cartel blanqueado por el sol con las palabras Regent Street pintarrajeadas. En otro pone Piccadilly, Kingsbridge y Petticoat Lane. Designan los campos principales en el interior del campo de prisioneros. A Jim le merecen mayor crédito los americanos, los holandeses y los belgas, que no pierden tiempo con la nostalgia. Los años de Lunghua no ayudan a que Jim le gusten los ingleses. Jim calza unos estupendos zapatos de golf, va corriendo a todos los sitios, como si la inminente perspectiva del fin de la guerra le volviera demasiado impaciente para contentarse con caminar en su interminable ronda por el campo. Jim compartía su habitación con una joven pareja británica, el señor y la señora Vincent, y con su hijo de 6 años. Había vivido a centímetros de los Vincent durante 2 años y medio, pero sus existencias no podían ser más distantes. El día de la llegada de Jim, la señora Vincent había tendido una vieja colcha de cama alrededor de lo que era su 4ª parte nominal. Se han ido fortificando, de modo que el cubículo de Jim parece una chabola en miniatura. Y no solo eso, sino que han intentado invadirlo una y otra vez. Jim se ha defendido, marcando las medidas en la pared con lápiz y regla. Para Jim, no hay sitio mejor que ese universo en miniatura. Ha sujetado a las paredes varias páginas de una vieja revista Life que le ha dado Bassi con fotos de pilotos de la batalla de Inglaterra. Junto a ellas hay un anuncio en colores y a toda página de un coche Packard. Junto al Packard hay un pequeño fragmento de la foto de una multitud reunida en 1940 ante las puertas del Palacio de Buckingham. La imagen borrosa de un hombre y una mujer tomados del brazo le recuerda a sus padres. Esa pareja inglesa desconocida, tal vez muerta durante un ataque aéreo, casi se ha convertido para Jim en una réplica de sus padres. En junio de 1945, los alrededores de Lunghua eran tan hostiles, estaban tan habitados por bandidos, campesinos muertos de hambre y desertores de los ejércitos títeres, que el sitio más seguro era el campo de prisioneros con sus guardias japoneses.
Durante 1943, mientras la guerra favorecía aún a Japón, los prisioneros trabajaban juntos. Había una comisión de esparcimiento de la que el señor Maxted había sido presidente, que había organizado un programa nocturno de conferencias y conciertos. Había sido el año más feliz en la vida de Jim, que absorbía apasionadamente esas conferencias sentado en la primera fila. Pero en el invierno de 1944 todo eso terminó. Después de los ataques de los cazas americanos al aeródromo de Lungwa y de los primeros bombardeos de los muelles de Shanghái, los japoneses impusieron el toque de queda. La provisión de corriente eléctrica se cortó definitivamente y los prisioneros se retiraron a sus literas. Las raciones, ya escasas, se redujeron a una sola comida por día. Los enormes ejércitos japoneses de China empezaron a replegarse hacia la costa, apenas capaces de alimentarse. En los primeros años del campo, todo el mundo ponía aparte los gorgojos o los arrojaba por la ventana más próxima. Pero ahora Jim los cultivaba cuidadosamente. Con frecuencia había más de 100 gorgojos formados en 3 filas en el borde del plato de Jim, aunque desde hacía poco hasta el número de gorgojos estaba en declinación. «Come los gorgojos», le había dicho el doctor Ransom, y Jim lo hacía, aunque todo el mundo los apartaba. Pero en los gorgojos había proteínas. Los aviadores fascinan a Jim. Todos los días admira a los kamikazes. Ni los japoneses prestan la menor atención a los pilotos suicidas, pero Jim se identifica con esos kamikazes y siempre se conmueve ante la despojada ceremonia que se celebra a un lado de la pista. La mañana anterior, mientras trabajaba en el huerto del hospital, había dejado el cubo de residuos para correr hasta la cerca de alambre y verlos partir. Una mañana, cuando Jim está estudiando latín, el ruido de una sirena antiaérea lo detiene todo. Excitado por la perspectiva de una incursión, Jim escruta el cielo a través del techo abierto del salón de reuniones. En un minuto, el campo queda desierto, dejando a Jim solo para dirigir el ataque aéreo desde la galería del salón de reuniones. En ese momento, una sombra inmensa atravesó el salón de reuniones y corrió por el suelo hacia el cerco. Un tornado de ruido llenó el aire, de donde emergió un caza monomotor de fuselaje plateado y con la insignia de barras y estrellas de la Fuerza Aérea Americana. A solo 10 metros sobre la cabeza de Jim, las alas del Mustang eran más grandes que el centro de reunión. El fuselaje estaba manchado de rumbre y de petróleo, pero el poderoso motor tenía la marcha suave del Packard paterno. El Mustang atravesó la cerca del campo y pasó disparado a lo largo de la pista, a la altura de la cabeza de un hombre. El Mustang vuela en línea recta hacia la pagoda y el estruendo de otro Mustang que atraviesa los arrozales al oeste ahoga el ruido de los motores. Un tercer avión viene detrás de él a tan baja altura que Jim alcanza a ver la cabina, los pilotos dentro y las insignias ennegrecidas por los vapores del escape. Se elevan cuando llegan al aeródromo y luego vuelven a descender para ametrallar los aviones japoneses junto a los hangares. Jim no ha visto nunca un ataque aéreo de esa escala. Una segunda ola de Mustang atraviesa los arrozales entre el río y el campo de prisioneros, seguida por un escuadrón de cazabombarderos bimotores. A 300 metros al oeste del campo, uno de los Mustang inclinó el ala de estribor hacia el suelo. Fuera de control, se deslizó de lado en el aire y tocó con la punta del ala el terraplén de un canal abandonado. El avión giró como una rueda sobre los arrozales y se destrozó en el aire. Estalló en una cortina de petróleo ardiente y al otro lado Jim alcanzó a ver la figura llameante del piloto americano, todavía atado al asiento. El doctor Ransom va enseguida a buscar a Jim para que le ayude. Durante los 3 últimos años, a medida que Jim crece, el gran cuerpo del doctor Ransom se ha encogido y desgastado. Jim apenas recuerda cómo era antes, pero durante los 2 primeros años en el campo, el doctor Ransom había dado a Jim una parte tal vez excesiva de su propia comida. Poco tiempo después, los japoneses se preparan para abandonar Lungwa. Cada uno de los 30 hombres lleva su rifle con la bayoneta calada y un saco de lona con sus pertenencias. Jim dice que probablemente regresen esa tarde, cuando descubran que no hay ningún lugar a donde ir. Cuando los rumores del fin de la guerra sacudían al campo a cada hora, el entusiasmo de Jim era agotador. Mientras cumplía sus recados por los senderos, Jim gritaba a todo el que pasaba, saludaba agitando los brazos a los prisioneros que descansaban en el exterior de los barrancos, saltaba excitado entre las tumbas en el cementerio del hospital cuando los aviones americanos volaban sobre el campo. Todo para no pensar en las inseguridades del mundo futuro, más allá de Lungwa. Sin embargo,
ahora que la guerra había terminado, se sentía sorprendentemente sereno. Pronto vería a sus padres. Volvería a la casa de la avenida Amherst, ese reino olvidado de los criados, el Packard y el parqué lustroso. Muchos de los prisioneros miran en silencio a los japoneses. Los rumores y el desconcierto han agotado a todo el mundo en Lung-Hua. El fin de la guerra dura poco. Al anochecer, una columna motorizada de tropas japonesas pasa junto al campo y devuelven a la guardia a los 6 ingleses que han intentado caminar hasta Shanghái. Severamente golpeados, están 3 horas inconscientes en las escaleras de la guardia. A pesar de todos estos peligros, al día siguiente, Bassi, con 2 prisioneros más, huyen de Lung-Hua. Los japoneses ya no dan de comer a los prisioneros y Jim ya solo puede pensar en eso, en comer. Sentía que el alma ya lo había abandonado y no necesitaba más los huesos finos y las llagas abiertas para durar. Su alma ya se había ido. Estaba muerto. Como el Dr. Ransom y el señor Masted. Todo el mundo en Lung-Hua estaba muerto. Era absurdo que no hubieran conseguido comprenderlo. De pronto llega la orden de que todos hagan una sola maleta. Van a salir hacia Nantao. Dicen que allí es donde está la comida. La marcha desde el campo de Lung-Hua hasta los muelles de Nantao, como la migración de un lastimoso circo de pueblo, empieza 2 horas más tarde. Bajo la mirada aburrida de la gendarmería japonesa, los prisioneros salen cautelosamente por las puertas. Los hombres cargados de maletas y sacos de dormir, las mujeres con líos de ropas harapientas en cestos de paja. Los padres cargan a los niños enfermos y las madres llevan de la mano a los más pequeños. Jim, sentado en su caja de madera, trata de ajustar los ojos y la mente a las perspectivas abiertas del mundo exterior. Los arrozales y canales que rodean el campo de prisioneros y el camino de retorno a Shanghái, que han sido tan reales vistos a través de alambres de espino, parecen ahora misteriosos, partes de un paisaje de alucinación. Jim aprieta los dientes doloridos, decidido a volver la espalda al campo, recordando la provisión de alimentos que los espera en un depósito abandonado de Nantao. Toda la tarde avanzaron hacia el norte a través de la llanura del río Huangpu, entre el laberinto de arroyos y canales que separaba los arrozales. El aeropuerto de Lung-Hua quedó atrás, y las casas de apartamentos de la concesión francesa se alzaban como vallas de anuncios a la luz de agosto. El río está a pocos cientos de metros a la izquierda. Al oeste de los muelles, en las aguas bajas de una laguna, está el caparazón quemado de un B-29. Jim contempla ese enorme avión abatido mientras avanza con el señor Maxted entre los cuerpos apretujados. El hambre lo entumece. Se chupa los nudillos, disfrutando incluso del sabor del pus. Luego arranca tallos de hierba de la costa y mastica las hojas ácidas. La marea mece los cascos herrumbrados de 2 lanchas torpederas amarradas junto al silo, con los cadáveres de varios marinos japoneses. Sin inmutarse, varios prisioneros británicos descienden a beber en la orilla. Jim se detiene junto al río con la caja de madera que contiene todas sus cosas. Ha llevado esa caja de madera todo el camino desde Lung-Hua, aferrando con fuerza a las pocas posesiones que ha reunido con esfuerzo. Había tratado de mantener viva la guerra, y con ella la seguridad que había conocido en el campo. Ahora era el momento de librarse de Lung-Hua y de enfrentarse directamente al presente, por incierto que fuese, la única norma que lo había sustentado durante los años de la guerra. Jim empujó la caja a la superficie aceitosa. Mientras la caja se alejaba, unas manchas circulares la rodearon, despertando unos temblorosos reflejos en el río. Jim bebe despacio y se une a los prisioneros. Se sienta junto al señor Maxted, que le dice que esa noche regresarán a Shanghái, donde están sus raciones. Jim no se lo cree. El señor Maxted le dice que la guerra casi ha terminado, que tiene que pensar en sus padres. Jim entonces le pregunta cuándo empezará la siguiente guerra. Los soldados japoneses caminan por la línea férrea, seguidos por el Dr. Ransom. Los cabos se gritan unos a otros, los prisioneros se incorporan y aferran a sus hijos pequeños. Un centenar se queda demasiado fatigados para continuar y resignados a cualquier futuro que los japoneses les reserven. 1 hora después del anochecer llegan a un estadio de fútbol en las afueras de Nantao. Docenas de cráteres horadan la superficie de asfalto. Entran en un túnel de cemento que conduce al oscuro centro del estadio. El señor Maxted se deja caer al suelo a los pies de Jim como si se librara de un arnés.
Una hora más tarde, el fuego de un ataque aéreo americano ilumina el estadio como los relámpagos de la estación de los monzones. Apoyó su cabeza contra el pecho del señor Maxted. Los veloces relámpagos de los ataques aéreos llenaban el estadio y vestían a los prisioneros dormidos. En la mente de Jim, el estruendo de los aviones americanos evocaba vigorosas premoniciones de muerte. Conjugando los verbos latinos, lo que más se acercaba a una plegaria, se durmió junto al señor Maxted y soñó con pistas de aterrizaje. Por la mañana, apoyado en el hombro del señor Maxted, Jim examina los cientos de hombres y mujeres echados en la hierba tibia. Jim aparta las moscas de la boca y los ojos del señor Maxted. Los soldados japoneses sentados en las gradas de cemento cerca del túnel de entrada beben té calentando en un brasero de carbón, la infusión. Jim estudia las graderías del norte y el oeste del estadio, docenas de muebles lacados y mesas de caoba barnizadas y cientos de sillas de comedor se amontonan en las graderías como en el desván de un depósito de muebles. Hay también en las gradas rollos de alfombras persas y turcas. El motor de uno de los camiones de enfermos se pone en marcha ruidosamente. Los soldados japoneses bajan de las gradas y forman una columna. Ayudado por 3 prisioneros ingleses, el doctor Ransom saca de los camiones a los pacientes muertos o demasiado enfermos para continuar el viaje. Jim espera que el doctor Ransom salte del camión hospital y atienda al señor Maxted, pero los 3 camiones salen del estadio. Jim siente la tentación de correr tras él, pero ha decidido quedarse con el señor Maxted. Ha aprendido que tener a alguien a quien cuidar es lo mismo que ser cuidado por alguien. Un resplandor inundó entonces el estadio, fulgurando sobre las graderías del sudoeste, como si una inmensa bomba americana hubiese estallado en alguna parte al noroeste de Shanghái. Pocos segundos más tarde se desvaneció, pero una pálida claridad cubría ahora todo el estadio, los muebles robados, los coches detrás del arco, los prisioneros sobre la hierba. Estaban en el interior de un horno calentado por un segundo sol. Un silencio ininterrumpido cayó sobre el estadio y sobre la tierra circundante, como si el sol hubiese parpadeado. Aquella luz era una premonición de la muerte, la visión de un alma pequeña que se unía a la gran alma del mundo agonizante. Al ocaso, el último grupo se reúne ante el túnel. Jim le dice al señor Maxted que se tiene que ir, que ya es hora de que la guerra termine. Los japoneses se marchan. Jim echa a andar por el camino, pero luego decide prudentemente subir a una de las graderías. Hay más de 100 prisioneros muertos dispersos en el campo, como si hubieran caído del cielo esa noche. Jim sabe que está demasiado débil para caminar hasta Shanghái y aún más para desafiar los peligros de un camino abierto. Escondido detrás de la fortificación, echa a andar hacia la seguridad del aeródromo de Lunghua. Poco después, un zumbido familiar atraviesa el cielo. A unos 250 metros sobre los arrozales hay un bombardero americano. Vuela lentamente. Se abren las puertas del depósito de bombas y el cielo se llena de paracaídas que descienden flotando hacia el campo de prisioneros de Lunghua. El cilindro había estallado con el impacto. Jim se dejó caer pendiente abajo en la tierra cocida por el sol y se agachó junto a la boca abierta del cilindro. Alrededor había un tesoro de comida en lata y paquetes de cigarrillos. El cilindro estaba repleto de cajas de cartón. Una se había roto al caer, desparramando el contenido por el suelo. Jim se arrastró entre las latas, frotándose los ojos para poder leer las etiquetas. Había latas de Spam, Klim y Nescafé, barras de chocolate y paquetes de cigarrillos Lucky Strike y Chesterfield envueltos en celofán, atados de revistas Reader Digest, Life, Time y Saturday Evening Post. La vista de tanta comida confunde a Jim, exigiéndole que elija algo que no ha sentido durante años. Llena una caja rota de latas de carne, leche en polvo, barras de chocolate y un paquete de Reader's Digest. Luego añade un cartón de cigarrillos Chesterfield. Casi inmediatamente suena un disparo de fusil. A 100 metros, separado de Jim por el arrozal, un soldado japonés corre hacia el canal. Un grupo de europeos lo persigue con garrotes de bambú en las manos. Todos son antiguos prisioneros británicos, descalzos y con andrajosos pantalones cortos, aunque ninguno ha estado internado en Lunghua. Los 4 hombres empiezan a enrollar la tela del paracaídas y enseguida sacan del canal el cilindro metálico. Jim los ve alejarse. Tiene la tentación de correr a unirse con ellos, pero la prudencia aprendida en los últimos años le aconseja no exponerse.
Rápidamente, sin molestarse en lavarse las manos en el agua del arrozal, Jim arrancó la llave de la lata de spam y enrolló la tira metálica. Un vivo olor se elevó de la masa rosada de carne, que parecía una herida al sol. Jim hundió los dedos en la carne y se llevó un trozo a los labios. Un sabor extraño y potente le llenó la boca, el sabor de las grasas animales. Después de años de arroz cocido y patatas dulces, sentía la boca como un océano de especias exóticas. Masticando cuidadosamente, como le había enseñado el Dr. Ransom, extrayendo hasta el último gramo de alimento de cada bocado, Jim terminó la carne. Jim decide acercarse al campo de prisioneros donde no le reciben bien. No le conocen y desconfían de él. Le preguntan de dónde ha sacado la comida y en un principio le encierran. Pero luego Jim logra convencerles, les cuenta quién es y termina moviéndose a sus anchas por el campo donde se ha establecido un orden diferente. Un día suben a Jim en un camión y se lo llevan al estadio de Nantao, pero una nueva guerra parece haberse desatado. Hay grupos de soldados nacionalistas chinos bien armados y grupos de bandidos intentando sacar provecho del caos. Un grupo de soldados chinos mata a todos los hombres que viajan con Jim y a él le pegan una paliza de la que le salvan unos bandidos, entre los que está Bassi. Sentado al lado de Bassi, mientras éste se limpiaba las uñas, Jim comprendió que la experiencia de la guerra apenas había tocado al camarero. Para él, todas las muertes, todo el hambre, eran parte de un confuso drama visto a la vera del camino desde la ventanilla de un Buick. Un espectáculo cruel, como los estrangulamientos públicos de Shanghái que los marinos americanos e ingleses iban a contemplar durante sus permisos en tierra. No había aprendido nada de la guerra, porque nada esperaba, como los campesinos chinos a quienes ahora saqueaba y daba muerte. Como decía el Dr. Ransom, la gente que nada esperaba era peligrosa. De algún modo, era necesario enseñar a 1.000 millones de chinos a esperarlo todo. Durante toda la mañana, el ruido del fuego de artillería atraviesa el río desde Potung. Una columna de humo más ancha que el grupo de depósito en llamas se inclina sobre el agua y ensombrece la costa de Nantao. Desde el asiento delantero del Buick, detenido en el fango, Jim mira los fogonazos de los cañones a través del polvoriento parabrisas. Bassi y los 6 miembros restantes de la pandilla acampan en los búnkeres y en las fortificaciones de cemento, sin haber conservado otra posesión que el Buick de antes de la guerra y la vaga esperanza de venderse a un general nacionalista. El coche es un blanco demasiado visible para los artilleros del Kuomintang, pero Bassi le pide a Jim que se siente detrás del volante y que finja que conduce. Cuando Bassi y los hombres se marcharon y desaparecieron entre los depósitos en ruinas, Jim estudió las revistas que había en el asiento. Mientras miraba las fotos del desembarco del día D, el cruce del Rin y la captura de Berlín, sentía que eso era parte de una guerra más pequeña, el ensayo del verdadero conflicto que había comenzado allí, en el lejano oriente, con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Jim abre la portezuela. Es hora de marcharse antes de que los milicianos reparen en el Buick. Del montón de latas, cartones de cigarrillos y cintas de municiones del suelo del coche, elige una tableta de chocolate, una lata de Spam y un ejemplar del Life. Jim echa a andar nuevamente hacia el aeródromo de Lunghua, pero por el camino no ve más que muerte, miseria y hambre, y poco a poco empieza a perder la cabeza. Piensa que todos los que han muerto le estarán esperando allí, en Lunghua. Allí le encuentra el Dr. Ransom, que va vestido con una camisa almidonada del ejército americano y que le dice, tras abrazarle, que sus padres le están esperando, mientras murmura que ese pobre chico nunca creerá que la guerra ha terminado. 2 meses más tarde, la víspera de la partida hacia Inglaterra, Jim recordó las palabras del Dr. Ransom mientras bajaba la planchada del SS Arawa y pisaba por última vez el suelo chino. Vestido con un traje gris de franela de la Sinclair Company, camisa de seda y corbata. Miles de chinos pululan entre los coches y los tranvías, los jeeps y camiones de los militares americanos y una horda de rickshaw y taxis triciclo. Todos observan al personal militar inglés y americano que ronda los hoteles del Bund. Jim traspone el último peldaño de la vacilante planchada. Ha comenzado la guerra mirando los noticiarios en la cripta de la Catedral de Shanghái y la termina ante las imágenes de los soldados rusos avanzando con ametralladoras entre las ruinas de Stalingrado.
Las únicas fuerzas que no reciben elogios son los comunistas chinos, que han sido rechazados de Shanghái y las ciudades costeras. Cualquiera que fuese la contribución de estas tropas a la victoria aliada, ya ha sido eliminada, perdida bajo las capas sucesivas de noticiarios que imponen a la guerra su propia verdad. Durante 2 meses, después de retornar a la avenida Amherst, Jim había visitado con frecuencia los cines reabiertos en Shanghái. Sus padres se recobraban muy lentamente de los años de prisión en el campo de Xuxiao, y Jim tenía abundante tiempo para recorrer Shanghái. Cuando el dentista termina de arreglarle la mandíbula y se cura la herida del paladar, Jim empieza a aumentar de peso. Sentado a solas a la mesa del comedor, devora grandes platos durante el día y por la noche duerme tranquilamente en su dormitorio del último piso de la casi irreal avenida Amherst, que ahora le parece igual de ilusoria. Suele pensar en su cubículo de la habitación de los Vincent, en el campo de Lunghua. A fines de octubre, ordenó al poco entusiasmado Yang que lo llevara a Lunghua. Jim creía que el campo de Lunghua estaría desierto, pero la antigua prisión estaba nuevamente activa y habían puesto alambre de espino nuevo en la cerca. Aunque la guerra había terminado casi 3 meses antes, más de 100 británicos vivían aún en el recinto, celosamente custodiado. Familias enteras ocupaban los viejos dormitorios del bloque E, donde habían construido apartamentos. Mientras Yang conduce hacia la avenida Amherst, de algún modo molesto por la visita a Lunghua, Jim piensa en las últimas semanas de la guerra. Hacia el final, todo se confundió un poco. Quizá el hambre lo había enloquecido levemente. Sin embargo, sabe que vio el relámpago de la bomba atómica de Nagasaki a través de los 600 kilómetros del mar de la China. Y lo que era más importante, había visto el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y había comprendido que se desarrollaba alrededor de él. Jim no ha contado casi nada a sus padres y tampoco ha confiado en el Dr. Ransom, quien evidentemente sospechaba que Jim había decidido quedarse en Lunghua después del armisticio, dedicado a sus juegos de guerra y de muerte. Jim recordó el regreso a la casa de la avenida Amherst. Su madre y su padre sonreían débilmente en el jardín. Junto a la piscina seca, la hierba descuidada le llegaba a los hombros. E hizo que se acordase de las glorietas de ortigas donde yacían los aviadores japoneses muertos. Ante la presencia formal del Dr. Ransom con su uniforme americano, Jim había querido explicar a sus padres todo lo que él y el doctor habían hecho juntos. Pero sus padres habían vivido su propia guerra. A pesar del afecto que le tenían, parecían envejecidos y remotos. Jim baja del Aragua y camina por el muelle, mirando los noticiarios proyectados por encima de la multitud nocturna. Ante los escalones del Shanghai Club se han congregado una muchedumbre de marineros ingleses y americanos que han emergido de las puertas giratorias y discuten borrachos en lo alto de la escalinata, señalando al crucero fondeado ante el Bund. Los chinos miran mientras los marinos se alinean como en un coro. Excitados por ese público curioso pero callado, los marinos empiezan a burlarse de los chinos. A una señal del marino de mayor edad, los hombres se desabotonan los pantalones acampanados y orinan en la escalinata. Los chinos contemplan sin comentarios, 15 metros más abajo, los arcos de orina que descienden en una espumosa corriente hacia la calle. Cuando llega al pavimento, los chinos retroceden con rostros inexpresivos. Jim miró la gente de alrededor. Los empleados, los coolies, las campesinas, sabiendo lo que pensaban. Un día China castigaría el resto del mundo y se tomaría una venganza espantosa. Mientras los marinos parten en una caravana de rickshaws, Jim regresa al Aragua. Sus padres están en el salón de la cubierta superior. Jim quiere pasar la última noche con su padre antes de partir con su madre a Inglaterra al día siguiente. Sube a la planchada sabiendo que probablemente se marcha para siempre de Shanghái, de camino a un país pequeño y extraño del otro lado del mundo que él jamás ha visitado, pero que es el hogar. Sin embargo, solo una parte de su mente abandonaría Shanghái. El resto quedaría allí para siempre, regresando con las mareas, como los ataúdes arrojados desde los muelles funerarios de Nantao. Bajo la proa del Aragua, el ataúd de un niño se mueve en el agua nocturna. La estela de una barcaza de desembarco que lleva a los americanos del crucero desprende del ataúd las flores de papel. Las flores formaron una ondulante guirnalda alrededor del ataúd cuando iniciaba el largo viaje hasta el estuario del Yangtze.
solo para que la marea alta lo trajera de regreso a los muelles y los bancos de fango, impulsado una vez más a las costas de esa ciudad terrible. Y así les hemos contado El Imperio del Sol, de J.G. Ballard. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial, con traducción de Carlos Peralta. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.